Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de filosofía. Hoy lo que vamos a ver es un tema que habitualmente se ve bastante en filosofía, tiene que ver con la historia de la filosofía. Ya estuvimos viendo un poco de qué se trata la filosofía, digamos, que la definimos por lo que no era, la definimos por lo que era. Y ahora lo que vamos a tratar de ver un poco es los primeros discursos filosóficos, lo primero que se fue diciendo, ¿no? Cómo es esto de la historia de la filosofía. Y bueno, entonces lo que vamos a estar viendo hoy se llama Paso del mito al logos. Bueno, hay que ver entonces, bueno, ¿qué entendemos por paso del mito al logos, ¿cierto? Para eso tendríamos que un poco ver qué significa cada palabra. Estamos hablando de la historia de la filosofía, estamos hablando que esto ocurrió más o menos hace 2600 años, capaz que hay cosas que nos suenan un poco eh, desactualizadas, por decirlo de alguna forma, pero bueno, si uno quiere saber lo que es la filosofía, también tiene que remitirse en cierta medida a su historia, ¿no? Bueno, el mito. El mito, dice, es un relato de carácter sagrado. Lo que intenta hacer el mito es explicar las causas de la totalidad o de una parte de la realidad. Acá hay un ejemplo de mito que es el que usaban los griegos, o el que tenían los griegos justamente, que es el mito de su creación, digamos, que tiene que ver con su religión, básicamente, que dice lo siguiente. Dice, en primer lugar existió el caos, después Gea, ¿no? Gea es la tierra para ellos, ¿no? De ahí viene la palabra, por ejemplo, geología, ¿no? Dice, después Gea, la de amplio pecho, sede de siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. O el Olimpo es el monte donde estaban todos los dioses, en Grecia, ¿no? Entonces, parece ser que Gea primero fue, o sea, del caos nació Gea, la tierra, y de ahí, después Gea alumbró primero al estrellado Urano con sus mismas proporciones para que la contuviera por todas partes y poder ser así siempre sede segura para los felices dioses. Entonces, lo que está diciendo un poco acá en realidad es que de la tierra, ¿no? Después nació el Urano, que es el cielo, ¿no? Y así es como se crearon después todas las demás cosas. Obviamente es mucho más largo el texto, pero yo les quería dar un ejemplo de, bueno, cómo era un texto de carácter mítico, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, con una especie de representación de cómo se creó el mundo. Gea, en este caso, y Urano, eh, también es cierto que, no, que son dioses acá, ¿no? No es, no es el cielo y la tierra como nosotros la conocemos, sino que están personificados, ¿no? Entonces, bueno, después más adelante va a haber una guerra entre los dioses, va a haber varias cosas. Pero bueno, lo que tiene que quedar acá es que el mito es un relato de carácter sagrado que intenta explicar cómo las cosas llegan a ser como las vemos hoy en día, ¿no? Entonces, esa es una forma de explicar la realidad. Entonces, decimos que es el paso del mito al logos, es el paso del mito de esta forma de explicar la realidad a otra forma, que es la que vamos a ver ahora. Logos. La palabra logos viene del griego, significa muchas cosas en griego, pero vamos a traducirla nosotros por razón, ¿no? Podemos traducirla también como por discurso racional, por palabra racional. El logos, o sea, que tiene que ver ya con la filosofía, con el logos se intenta explicar el origen de todo lo que existe, no ya mediante un relato de índole sagrado, como el que vimos recién, sino remitiéndole a un primer fundamento. ¿Qué es un primer fundamento? A un concepto del que se puede explicar todo lo demás. En griego, este primer fundamento, esto donde se apoya todo lo demás, se le va a llamar arge, ¿no es cierto? Eh, Entonces, bueno, vemos que el paso del mito al logos se dio aproximadamente en el siglo VI en Grecia, ¿no? Más o menos, ¿no? 6 a.C. en Grecia. Se trata del pasaje de una explicación mítica, como la que vimos al principio, a una explicación conceptual, ¿no? Racional, o sea, que se remite o que para explicarse se apunta a un primer principio que no tiene que ver ya con un relato sagrado, sino con algo que sea observable, que se ve, con algo que se pueda ver que se ve todos los días, digamos. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de eso. Hay varios exponentes de paso del mito al logos, nosotros nos vamos a quedar con dos, ¿no? Para que se entienda un poco a qué nos referimos. Tenemos, para Tales de Mileto, el arjé, ¿no? Este primer principio era el agua.
Él decía, ¿por qué? Y bueno, porque nosotros, por ejemplo, cuando vemos que regamos una planta, vemos que la planta crece, ¿no? Eh, y, por ejemplo, no sé, cuando vemos que los seres vivos necesitan agua para sobrevivir, entonces él se intenta dar una explicación de qué hay detrás de las cosas, ¿no? Digamos, qué hay detrás de todo lo que vemos, y él dice, bueno, todo en realidad, todo lo que vemos en el fondo, lo que tiene atrás, lo que hace ser a las cosas es el agua, ¿no es cierto? Ese es el arjé para Tales de Mileto. Después tenemos otro filósofo, Anaxímenes, que para él el arjé era el aire. ¿Por qué? Porque el aire es algo que no se ve mucho, es un elemento sutil, ¿no? Entonces, en cierta medida, Anaxímenes dice, bueno, en realidad vemos que hay tierra, que hay, no sé, vamos a suponer, hay vidrios, hay cosas de, no sé, de plástico, bueno, no había plástico en ese momento, pero hay cosas de diferentes índoles. Pero lo más sutil es el aire. Entonces él dice, bueno, en realidad, como lo más sutil es el aire, las cosas, el arjé de todas las cosas es el aire, ¿no? Bueno, y para finalizar un poco, ¿cuál es la importancia de todo esto, no? O sea, en realidad no es tan importante los elementos, porque eligieron los elementos el agua o el aire, digo, hoy sabemos que, bueno, que detrás de todas las cosas hay, no sé, células, por ejemplo, ¿no? El discurso científico ya un poco desveló esos misterios que en esa época no estaban desvelados. Pero lo importante de esto es que los primeros filósofos lograron explicar las causas de toda la realidad llevándolas a un elemento cotidiano que se pueda ver, que se pueda observar, ¿no? Y no ya mediante un relato que podemos decir que resulta, por decirlo de alguna forma, de lo imaginario o de algo que no se pueda ver. Entonces, bueno, un poco la importancia del paso del mito al logos es esta, pasar justamente de un discurso, ¿no? De una forma de explicar cómo se creó la totalidad de la realidad mediante un relato, ¿no? De índole sagrado, ¿no? Donde hay dioses que lo crean, a intentar dar una explicación racional y observable, ¿no? Para decir, bueno, aunque hoy en día sabemos que es, por decirlo de alguna manera, ya hoy en día sabemos que no están las cosas hechas de agua o de aire, lo importante es llevar todo lo que existe a un solo elemento. Hay un esfuerzo del pensamiento, tengan en cuenta que hasta ese momento esto no había pasado, ¿no? O sea, hoy tal vez nos reamos un poco de esto, pero hasta ese momento no había pasado. Acá hay algo que el pensamiento empezó a pensar las cosas desde otro lado, ¿no? Desde un lado más observable, si quieren, más científico, podemos decir, ¿no? O filosófico también, ¿no? O sea, entonces, bueno, lo importante es esto. Bueno, espero que se haya entendido, espero haber sido breve y bueno, nos vemos en la clase.